Hola, hola empresarios, ¿cómo están? Bienvenidos a este emocionante Mastermind de negocios. Hoy vamos a explorar un concepto poderoso que puede transformar la forma en la que vemos el crecimiento de nuestros negocios y estoy hablando concretamente de lo que es la ley de la intencionalidad de mi querido mentor John Maxwell. Vamos a hablar de esta ley que nos invita a reflexionar sobre nuestro potencial de crecimiento como personas, como empresarios y las brechas que existen entre donde nosotros estamos hoy y donde quisiéramos estar, ¿sí? Como dijo Jim Rohn, no sé si lo conocen, no puedes cambiar tu destino de la noche a la mañana, pero sí puedes cambiar la dirección de la noche a la mañana. Esta cita resume perfectamente lo que es la ley de la intencionalidad. Imaginen su negocio como si fuera un auto en movimiento. Si no tenemos claro hacia dónde nos dirigimos, es muy probable que terminemos en un lugar que no es el que deseamos. La ley de la intencionalidad precisamente nos insta a tomar el control de nuestra dirección y poder enfocarnos en ese crecimiento consciente que necesitamos para llegar a donde sí queremos llegar. Vamos a empezar hablando un poquito del potencial, de nuestro potencial. Cuando uno habla de potencial, esto implica, es como una palabra maravillosa que mira hacia adelante, que está llena de optimismo, que promete esperanza, éxito, que indica grandeza. Es como una palabra que está basada en las posibilidades. Ahora, ¿qué pasa si yo les hablo del potencial sin desarrollar? Esta frase es tan negativa como lo positiva que es la palabra potencial, pero en el sentido inverso. Uno siente como una especie de frustración, ¿no es cierto? Cuando ve ese potencial sin aprovechar, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a pensar un poquito en el potencial que cada uno de nosotros tenemos. ¿Sí? Está claro que sí tenemos cada uno de nosotros un cierto potencial. Y que para que no, digamos, lleguemos a esta idea de que qué pasa con el potencial sin usar, digamos, la idea es que nosotros podamos usar nuestro potencial. Ahora, ¿cómo hacemos para usar nuestro potencial? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que crecer. Y para poder crecer, para poder usar ese potencial, necesitamos un plan de crecimiento. ¿Por qué digo que necesitamos un plan? Porque la esperanza en realidad no es una estrategia. ¿Sí? La esperanza para crecer no es una estrategia. No puedo mejorar con una esperanza. Lo que yo necesito es tener un plan que sí me permita poder avanzar e ir mejorándome paulatinamente y pensar cómo puedo yo mejorarme a mi persona, a mi negocio, a mi empresa, cómo puedo vencer determinados obstáculos, cómo puedo aprender cosas nuevas, cómo puedo mejorar las relaciones con mi gente, con mis clientes, cómo puedo ser mejor cada día. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de querer crecer, de poder alcanzar nuestro potencial, de querer mejorarnos, la idea es poder pensar en un plan de crecimiento, ¿sí? Ahora justamente vamos a hablar sobre lo que son las brechas de crecimiento, o sea, qué es lo que a veces me impide crecer y poder alcanzar ese potencial. Estas brechas en realidad lo que hacen es representar la diferencia entre donde nosotros estamos hoy y donde nos gustaría estar en términos de crecimiento, en este caso, en Mastermind de negocios, donde nos gustaría estar en nuestro crecimiento como empresarios, ¿sí? Estas pueden ser brechas de un montón de cosas, pueden ser brechas de habilidades, de conocimientos, de recursos o inclusive de mentalidad. O sea, reconocer y entender cuáles son esas brechas, es decir, dónde nosotros estamos y a dónde queremos llegar, es esencial para poder desarrollar nuestro negocio. Es importante poder evaluar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, identificar aquellas áreas en las que necesitamos crecer para luego poder tomar medidas intencionales y hacer, digamos, cerrar estas brechas, ¿sí? Si nosotros tenemos sueños, metas, aspiraciones, tenemos que crecer para poder lograrlo. Entonces, seguramente vamos a tener algunas ideas que nos permitan, algunas de estas ideas que yo les voy a presentar ahora, que nos estén impidiendo poder alcanzar ese crecimiento que nosotros estamos buscando. ¿Qué pasa? Vamos a hablar de 8 ideas que a veces algunas personas tienen algunas personas tienen otras, pero casi todos tenemos algunas de estas
creencias o estas ideas y que nos impiden poder avanzar. Vamos a hablar de la primera, la brecha de la suposición. ¿Qué dice? Supongo que creceré automáticamente. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros, o sea, a ver, pensemos, nosotros crecemos de edad automáticamente, ¿cierto? O sea, cada día somos más grandes, más fuertes, más capaces, podemos hacer cosas nuevas a medida que van pasando los años. Ahora, el punto es que muchas personas adultas inconscientemente creen que el crecimiento mental, espiritual, emocional, sigue ese mismo patrón. Es decir, que voy a crecer por el paso del tiempo en esas áreas. El problema es que estas cuestiones no mejoran simplemente viviendo, ¿no? Tenemos que ser intencionales para poder mejorarla. De hecho, hay un montón de personas que son adultas y siguen teniendo comportamientos emocionales que no se corresponden con las de una persona adulta. Entonces tienen un montón de inconvenientes. ¿Por qué? Porque no están simplemente ocurriendo cosas sin pensar. O sea, tiene que haber un crecimiento intencional, no esto de que voy a tropezar varias veces con la misma piedra hasta que aprenda, hasta que me dé cuenta que tengo algo que aprender. Entonces, el crecimiento personal no ocurre por sí solo, ¿sí? Y de eso más o menos habla esa primera brecha. La segunda brecha es la brecha del conocimiento. Dice, no sé cómo crecer. ¿Qué pasa esto? Muchas veces nosotros queremos ser mejores, queremos avanzar, queremos estar en otro nivel, pero no sabemos cómo hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde viene la planificación. Tenemos que pensar cómo vamos a hacer y planificar cómo vamos a crecer. Y estas reuniones, por ejemplo, son un espacio donde está planificado un crecimiento, donde está previsto que en tal día, en tal horario me voy a sentar a reflexionar sobre tal tema para poder crecer y abrir mi mapa sobre lo que pienso o sobre cómo actúo respecto de determinada situación. Otra, la brecha del momento. Esta que habla, no sé cuándo va a ser el momento adecuado. Esto habla mucho, muchas veces uno tiene esta situación de que sí, yo quiero hacer tal cosa, pero no sé, estoy esperando, todavía no, cuando mi hija sea más grande, cuando gane tanto dinero, cuando me mude a tal casa, cuando llegue tal año, cuando ocurra tal cosa, cuando me jubile, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más yo espero para hacer algo que debería hacer ahora, la probabilidad de que esto no ocurra es cada vez mayor. Entonces esa también es una creencia limitante que muchas personas tenemos, ¿no? De esperar a que no es el momento todavía para que algo ocurra. Entonces acá otra vez es la intención, ¿no? La ley de la intencionalidad. La intención de decir, no, o sea, yo no tengo que esperar porque las condiciones nunca van a estar dadas, yo necesito arrancar, necesito empezar, ¿sí? Bueno, vamos ahora a lo que sería la cuarta brecha, la brecha del error, que dice, me da miedo cometer errores. Y acá me encanta una pregunta que dice, ¿qué haría yo si no tuviera miedo a fracasar? O sea, mucha gente no crece porque tiene miedo de equivocarse. No cambia de trabajo porque tiene miedo de equivocarse. No lanza un nuevo producto porque tiene miedo de equivocarse. Tiene miedo de perder. Tiene miedo de lo que va a decir la gente. Hay como un montón de miedos, ¿no? Entonces, el fracaso. Hay como muchas ideas acá de las que tenemos mucho para conversar y poder ampliar nuestras creencias en este punto, ¿no? Porque un error simplemente es una forma diferente de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, para poder crecer nosotros tenemos que darle la bienvenida al error, saber que nos vamos a equivocar, esperar cometer ciertos errores, y esta va a ser muchas veces una señal de que sí estamos creciendo, de que nos estamos ubicando en un lugar distinto del que estábamos. Bien, voy a dejar por ahí la brecha del error. Vamos a pasar a la brecha de la perfección. Tengo que encontrar la mejor manera antes de poder comenzar. Bueno, esta brecha muchas veces pasa también de que, bueno, no voy a arrancar todavía hasta que no tenga todo listo, no arranco. Hasta que no esté todo perfecto como yo quiero, no arranco. Y eso muchas veces me impide crecer también, ¿no? Esto es parecido a manejar de noche en una ruta que no conozco, ¿no? ¿Por qué? Porque me gustaría conocer toda la ruta antes de poder empezar, pero eso no pasa. Solamente a medida que voy avanzando voy a ir conociendo el camino. Entonces, o sea, derribar esa creencia de que hasta que no esté todo listo, porque nunca va a estar todo listo, entonces nunca voy a arrancar. ¿Sí? Bien, pasemos a lo que es la brecha de la inspiración. Dice, no tengo ganas de hacerlo. Bueno, acá hay otra cuestión, esto de que sí, bueno, sí, ya cuando tenga ganas, es como que no estoy motivado, no me vienen las ideas, no estoy pudiendo.
¿no? Entonces, eso también es una creencia limitante. ¿Por qué? Porque la motivación no cae del cielo. Es como que la motivación es una trampa, ¿sí? Simplemente hay que hacerlo, hay que tener determinación y saber que la motivación llega después. Primero hago y después me motivo. Es exactamente la inversa. Entonces, esa creencia limitante de esperar a que me agarren las ganas para poder hacer algo o a sentirme motivado, inspirado, es un freno también que me impide a poder crecer y poder avanzar. Sigamos con lo que es la brecha de la comparación. Hay otros mejores que yo. Bueno, acá es cortito, pero es como muy importante porque es esta idea de que a veces uno lo limita porque dice, ¿qué voy a hacer esto yo si los otros hay un montón de gente que sabe, yo que no sé nada, me voy a meter en esto solo para pasar vergüenza, me voy a poner incómoda? Bueno, esta creencia que hay que derribar implica poder aprender a sentirnos cómodos estando fuera de nuestra zona de confort, ¿no? A acostumbrarnos de alguna manera a sentirnos incómodos. Allí es donde nosotros estamos creciendo, donde estamos incómodos. Entonces, bueno, esta conciencia de que muchas veces es necesario ponerse incómodo, pasar por momentos donde uno sabe que no sabe todo lo que tiene que saber, pero igual decide avanzar y en eso uno está creciendo intencionalmente. Y la última es la brecha de la expectativa. Bueno, esto sería expectativa versus realidad, ¿no? Pensaba que sería más fácil, la típica esta de que uno empieza a hacer un cambio, pero resulta que los cambios llegan con el tiempo, no aparecen de la noche a la mañana, entonces uno ya decae, desiste, no me salió porque yo pensé que iba a ser más fácil, se me complicó, ¿no? Entonces, es esta idea de creer que las cosas, o sea, si no son fáciles, entonces, o sea, o que el otro tuvo suerte, porque a mí me resulta muy difícil. Entonces, es la idea de que la paciencia, el tiempo son necesarios para poder crecer y debemos prepararnos para estar listos para que cuando pueda aparecer la oportunidad, nosotros podamos aprovecharla. Por eso acá, digamos, la fórmula de la suerte que tenemos descrita acá en esta plantilla, ¿no? Donde hablamos de que en realidad la suerte no existe, la suerte es la suma de la preparación que uno va haciendo, la actitud que uno tiene de querer alcanzar esos objetivos y la acción, porque me voy poniendo en movimiento y luego cuando aparece la oportunidad, entonces sí, nosotros la llamamos suerte, pero en realidad ocurrieron un montón de cosas antes en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de prepararnos para que esta suerte aparezca, ¿sí? Bueno, entonces la invitación a partir de esta ley es poder cambiar el crecimiento accidental por el crecimiento intencional. Aquí es donde entra el juego el crecimiento accidental versus el crecimiento intencional. ¿Qué significa esto? Que el crecimiento accidental se va a producir cuando simplemente esperamos a que las cosas sucedan, sin una estrategia clara o acciones específicas. ¿Sí? Entonces esperamos que ocurra accidentalmente, ¿sí? Y es como caminar sin rumbo, ¿no? Es como sin rumbo fijo, es como esperar a llegar a un destino, avanzo, y bueno, si ocurre el crecimiento, bien, y si no, bueno. Y por otro lado, tenemos el crecimiento intencional, que es aquel en el que establecemos metas claras, en que nos enfocamos, en que sabemos qué tenemos que conseguir, en que sabemos hacia dónde vamos, nos enfocamos en adquirir esas habilidades que por ahí las tenemos que desarrollar un poco más, conseguir los recursos de todo tipo, ya sea dinero, habilidades, contactos, lugares, tiempo, ¿no? Y entonces tomamos medidas que sean consistentes para poder alcanzar nuestras metas. Esto es intencional. Es como trazar una ruta y seguir un mapa que nos conduzca hacia donde nosotros sí queremos llegar. Bueno, para finalizar les dejo un ejercicio de reflexión, ¿sí? Donde ustedes pueden ver acá abajo que tienen como una regla donde les va a poder marcar y ustedes van a poder ver acerca de determinadas ideas si su crecimiento está siendo accidental o si está siendo intencional. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo puedo detectar si mi crecimiento es intencional o accidental, entonces yo voy a poder actuar, voy a poder accionar sobre esa situación que estoy teniendo que por ahí no estoy haciendo todo lo que puedo para mejorarme en ese área. Tenemos esta hoja y tenemos la hoja que sigue. Ambas, digamos, tienen ideas en las cuales tal vez hoy nos estemos moviendo de manera accidental y podemos hacerlo de manera intencional, o bien nos felicitamos a nosotros mismos porque sí lo estamos haciendo de manera intencional. ¿Sí? Y por último, quiero invitarlos a reflexionar, ¿no?
Si es que ustedes realmente en general creen que están teniendo un crecimiento accidental en su negocio o si están adoptando un enfoque intencional. Si con todo esto que vamos hablando y que van a reflexionar, van a poder invitarlos a reflexionar o a identificar cuáles son esas brechas de crecimiento, ¿sí? Cuáles son esos espacios en donde uno está y no está donde quiere estar y qué es lo que puedo hacer para tomar acciones y cerrar esa brecha, acercarme desde donde estoy a donde sí quiero llegar. Recuerden, como les dije al principio, que no podemos cambiar nuestro destino de la noche a la mañana, pero sí podemos cambiar la dirección de la noche a la mañana. ¿Sí? El crecimiento intencional va a requerir mucho compromiso, mucha perseverancia, una visión clara, ¿no? Una visión clara de cuál es el lugar al que nosotros queremos llegar, en la meta que queremos alcanzar. Así que los animo a que reflexionemos un poquito cada uno sobre nuestros negocios, sobre nuestras empresas, identifiquemos cuáles son estas brechas y entonces sigamos conversando sobre este tema en la próxima reunión. Hasta luego, muchas gracias.